Ohio tiene sus propias historias que te erizan la piel del tipo que los locales solo te contarán cuando estén seguros de que estás por irte del pueblo. Allá donde luces solitarias aún parpadean dentro de túneles de tren abandonados, donde más de 20 personas alguna vez pisaron las vías y nunca volvieron a casa, y en una aldea de parque nacional, donde calles enteras fueron compradas por el gobierno, casas clausuradas, letreros de propiedad del gobierno de Estados Unidos, abandonados en el bosque. Como si una comunidad entera fuera borrada del mapa con solo un par de firmas. Esta noche nos sumergimos en los 10 pueblos más espeluznantes y remotos de Ohio, donde las lindas vistas, los senderos y el canto de las aves matutinas respiran al mismo ritmo que las explosiones mineras, los desastres de trenes y las reubicaciones forzadas que nunca se llamaron por sus nombres reales. Porque en Ohio, lo más inquietante no es el fantasma al final del camino. Son los pueblos que aún siguen atrapados a medio camino entre dos mundos esperando a que alguien diga sus nombres una vez más. Shawnee. En papel Shawnee suena casi lindo. Es una pequeña villa de ladrillo entre Columbus y Marietta, metida justo en el corazón del Bosque Nacional Wayne, con colinas de árboles por doquier y un gran teatro antiguo llamado Tecumseh. Entras en una tarde y al principio se siente como una postal. Filas de fachadas de ladrillo del siglo XIX, una marquesina orgullosa, algunas banderas en los postes. Parece el tipo de pueblo que debería estar vendiendo tartas caseras y recetarios de iglesia, no historias de fantasmas. Pero ese primer vistazo es solo la superficie. Si sigues caminando por High Street mientras la luz se apaga, los detalles comienzan a cambiar. Un local tiene vidrios sucios y un letrero de neón muerto. El siguiente tiene tablas donde deberían ir ventanas. Quizás haya un bar aún vivo con un par de camionetas afuera y música filtrándose por la puerta, pero 3 o 4 vecinos parecen haber cerrado hace 50 años y nunca vuelto. Para cuando llegas a la curva, toda la franja parece menos una calle principal y más un set de cine que el equipo olvidó guardar. Los extras se fueron a casa hace mucho tiempo. Nadie gritó «¡Corte!». Ahí es cuando la historia se vuelve silenciosa y extraña. En el auge del carbón, este lugar atrajo a obreros de Irlanda, Escocia, Inglaterra, Italia. El teatro Tecumseh solía vibrar con mineros y familias intentando limpiar el polvo de sus pulmones por unas horas. Hoy ese mismo salón abre para casas embrujadas de Halloween y tours históricamente embrujados que recaudan fondos para evitar que el techo colapse. Un teatro de obreros se ha convertido en escenario de sus propios fantasmas. Los locales hablan de Shawnee, con una mezcla de orgullo y de sentirse olvidados viviendo en una aldea que nunca murió del todo, pero tampoco se recuperó. Un cuerpo que nunca recibió el aviso de que debía estar muerto conectado a soporte vital en medio del bosque. Así que aquí viene la parte incómoda. Esto no es un parque de diversiones abandonado. Es una comunidad real con niños tomando el autobús escolar y residentes luchando por salvar sus calles, un evento de recaudación a la vez. ¿De verdad quieres ser el forastero al azar que trata a su pueblo en apuros como el telón de fondo de un carnaval embrujado? Si vas a perseguir la sensación espeluznante, hazlo con algo de respeto. Únete a los tours de Destination Shawnee. Asiste a las noches oficiales de Halloween. Escucha más de lo que filmas. Este es un pueblo vivo que simplemente resulta llevar sus fantasmas por fuera. Y si un lugar que está solo medio vivo ya te eriza la piel, espera a que vayamos a un pueblo que apenas existe en el mapa excepto cuando llega la Navidad. Fallsville. De día, Fallsville. Parece el fondo de un blog de senderismo acogedor, una cascada oculta al final de un camino de tierra tranquilo y hojas bajo tus botas. El letrero es pequeño, el desvío es fácil de perder, y durante casi toda la caminata solo te mueves entre los árboles, pensando que este es exactamente el tipo de lugar al que traerías un perro y una cámara y lo llamarías un domingo perfecto. Se siente gentil, inofensivo, casi dulce. Pero eso es solo la superficie. Este pedazo de bosque comenzó como un pueblo en la década de 1820, construido alrededor de un molino de maíz dirigido por la familia Clauser.
Para 1848, John Timberlake había trazado calles, un molino, una tienda, una cantera de piedra, e incluso una sociedad literaria, un pequeño destello de cultura en el campo agrícola. En papel, Fallsville debió haber florecido. Una cosa lo detuvo: el ferrocarril nunca llegó. Mientras las vías cosían su camino por otros pueblos de Ohio, trayendo carga y sueldos, Fallsville se quedó fuera de la línea. Sin ferrocarril no había industria ni dinero nuevo, ni motivo para que los jóvenes se quedaran. Las familias se fueron dispersando. Cuando el último residente, Andrew Payton, murió en 1893, no hubo un final dramático. El pueblo simplemente se diluyó hasta que el bosque se cerró sobre él. Hoy lo que queda son cimientos de piedra bajos, un tanque de agua oxidado y la iglesia y cementerio Auburn, en una pequeña loma como dientes, en una mandíbula vacía. De día es solo silencioso. De noche, la leyenda llena el silencio. Los locales hablan del fantasma navideño de Fallsville, el espíritu de una joven que camina en la noche de Navidad, tocando puertas que ya no existen, desesperada por guiar a alguien hacia un tesoro enterrado que nadie encuentra jamás. Ahí es donde la historia deja de sentirse pintoresca y comienza a sentirse mal. Imagínalo cuando el pueblo estaba vivo. Paredes delgadas, luz de lámpara, titilando un golpe seco bajo el viento de invierno. Ahora imagina la misma colina hoy sin casas. En absoluto, solo ramas tocando metal y el sonido de tu propia respiración, mientras estás de pie cerca de las cataratas, preguntándote por qué tu piel se siente fría. Así que, aquí está la pregunta. ¿Realmente seguirías a un supuesto fantasma navideño más profundo en estos bosques de noche, por una oportunidad de encontrar oro? Esto no es un parque temático. Es un área de vida silvestre con temporadas de caza, pendientes resbaladizas, y sin luces donde la única barandilla de seguridad es tu propia precaución. No hay ningún guardabosques vigilando cada paso, y ningún letrero limpio marcando el tesoro. Lo que sí obtienes si te demoras demasiado es la pesada sensación de que el progreso no solo ignoró este lugar, sino que eligió dejarlo atrás. Y nuestra siguiente parada no solo tiene una leyenda solitaria en la oscuridad, tiene un horno entero en el bosque que todavía se siente como si alguien estuviera en el turno nocturno. Vinton Furnace. Oficialmente, este lugar se trata de manejo forestal e investigación maderera sostenible. En el mapa es el bosque experimental Vinton Furnace, una mancha verde y prolija conectada a Lake Hope y Zaleski, con nombres de senderos, parcelas de estudio y frases como restauración de hábitat impresas en letreros gubernamentales. Pero cuando sales de la grava y sigues el viejo camino hacia adentro, deja de parecer un aula y comienza a sentirse como un laboratorio donde el último experimento escapó de su jaula y nunca se fue realmente. Los árboles se cierran. La señal del celular cae a cero y empiezas a entender que estás caminando hacia la historia de alguien más, no solo a otra excursión. Allá por el año 1854. Esto no era un bosque de investigación en absoluto. Era un pueblo siderúrgico llamado Vinton Station, un grupo de casas de obreros, una escuela de una sola habitación, y una masiva chimenea de piedra que devoraba colinas enteras de madera para alimentar su fuego. El bosque a su alrededor fue talado casi hasta el hueso para hacer carbón, dejando las laderas desnudas y lavándose con la lluvia. Cuando el mineral y la madera se agotaron, la producción se detuvo, las familias empacaron y se fueron, y el bosque trepó lentamente sobre lo que quedó atrás. El horno en sí no se fue. La torre de piedra sigue en pie, ennegrecida y marcada, rodeada de hornos de coque medio colapsados, y contornos de cimientos como el esqueleto del piso de una fábrica clavado en medio del bosque. Las historias locales dicen que un hombre nunca marcó su salida. Según el folclore, un guardia nocturno murió en su turno aquí, y en las noches de tormenta, una linterna todavía se mueve alrededor de la base de la chimenea, como si estuviera haciendo sus rondas bajo la lluvia. Te paras allí y el aire se siente un par de grados más frío cerca de la piedra. El sonido cambia tus propios pasos.
hacen eco contra la roca, y por un segundo olvidas que todos los que trabajaron aquí se han ido hace mucho. Ese es el momento en el que te das cuenta de que estás de pie en el lugar de trabajo de otra persona, solo que llegaste un siglo tarde y nadie se lo dijo al edificio. Vinton Furnace es como el piso de la fábrica de la década de 1800 empujado a un armario y luego cerrado con clavos. El problema es que todavía se siente como si alguien estuviera fichando. Así que pregúntate esto: ¿estás realmente haciendo senderismo aquí por aire fresco? ¿O estás tratando de probar que no tienes miedo de estar a kilómetros de la ayuda con un horno desmoronándose, mirándote a través de los árboles? Ya no hay pueblo ni tienda de la esquina, ni luces en los porches. Solo ruinas esparcidas por un bosque de investigación que solo un puñado de personas ve alguna vez. Los senderos son de tierra, las colinas son empinadas, y no hay nadie que venga si te tuerces un tobillo trepando por donde no deberías estar. Necesitas un mapa real, no solo un pin de redes sociales. Y no necesitas escalar el horno o los hornos de coque para sentir lo mal que sería una caída desde allí. Esto no es un patio de juegos abandonado. Es un fantasma de hierro en el bosque que pregunta muy en silencio si es que perteneces aquí en absoluto. Y si un horno embrujado en medio de la nada no es suficiente para ti. Espera a ver el pueblo donde lo único que queda en pie es la caja fuerte de la compañía. 7. Oreton. Si vas cruzando por la ruta 160 a Oreton, parece solo escombros estéticos el tipo de lugar en el que un youtuber pisaría el freno de golpe, tomaría una foto rápida para una miniatura de abandono, y luego aceleraría de nuevo. Desde el asiento del conductor casi se siente escenificado. Hay una bóveda de ladrillo que solía ser la caja fuerte de la compañía, una chimenea solitaria donde una vez rugió el horno, algunos muros rotos, a medio tragar por la maleza. En el atardecer correcto incluso se ve bonito. Casi podrías convencerte de que es solo otra ruina pintoresca a un lado de un camino rural de Ohio. Casi. La verdad es que Oreton, alguna vez llamado Aleshire, no era un telón de fondo bonito. Era un pueblo minero de la New York Coal Company, con un horno, una tienda de la compañía dirigida por Dave Ebert, una iglesia, una oficina de correos que funcionó de 1880 a 1951, 70 casas repletas de mineros y sus familias. La gente nacía aquí, trabajaba aquí, se lastimaba aquí. Sin embargo, por más de un siglo el pueblo nunca tuvo un cementerio propio. Cuando los residentes morían, eran llevados y enterrados en otras comunidades a lo largo del camino. En el papel es un detalle menor. En los huesos del lugar se siente como un veredicto. Este era un campamento que pertenecía a la compañía, no un pueblo que se pertenecía a sí mismo. Levanta la vista de las ruinas y tus ojos chocan con la cresta de arriba. Los locales la conocen como Axtell Ridge, y algunas historias la llaman Murder Ridge, cresta del asesinato. Una pequeña comunidad agrícola alguna vez descansó allá arriba, y con ella un asesinato que dejó una mancha en la memoria local. El folclore habla de un viejo pozo y una presencia que aún perdura a su alrededor, como si la colina estuviera vigilando el campamento minero de abajo, incluso ahora. Abajo en la carretera los autos pasan volando sin frenar. La caja fuerte sigue abierta y vacía, la chimenea está en silencio. La hierba crece donde antes se entregaban los salarios. Se siente menos como un pueblo que murió, y más como un lugar que nunca debió ser recordado. Ahí es donde la historia deja de ser una pintoresca decadencia vial y comienza a sentirse mal. Oreton es un pueblo de industria única de manual, y su historia de fantasmas no es sutil. Cuando el negocio del carbón y del mineral terminó, la empresa se retiró, los empleos desaparecieron, las familias se dispersaron, y lo que quedó ni siquiera obtuvo un cementerio para marcar que alguna vez había existido. Oreton es la versión capitalista del ghosting, usar la tierra, usar a la gente, y luego fingir que la relación nunca ocurrió. Así que aquí está la pregunta. ¿De verdad treparías por ladrillos colapsados y hierro oxidado por una selfie, sabiendo que este lugar ni siquiera se molestó en enterrar a los suyos? Oreton está clasificado como pueblo fantasma hoy.
Pero la mayor parte de lo que ves desde el arcén de la Ruta Estatal 160 se asienta en propiedad privada, y esos ladrillos y arcos que se ven tan cinematográficos han estado desmoronándose en el clima durante décadas. No necesitas estar debajo de uno cuando finalmente ceda. Respeta las cercas, respeta el hecho de que alguien más todavía tiene las escrituras. Toma tus fotos desde la distancia y deja los huesos donde están. Y si esa caja fuerte vacía y esa chimenea muerta aún no te inquietan nuestro siguiente pueblo, parece más lindo a primera vista, pero pertenecía a una empresa que alguna vez fue dueña de todo, incluida tu cama. 6. Haydenville. Haydenville es hermoso de esa manera inusual y estilo Pinterest. Entras manejando y ves pequeñas casas de ladrillo en diferentes tonos de rojo y dorado, una iglesia de cuento con mampostería estampada y toda una calle principal que parece un catálogo de materiales de construcción vintage. Hay una razón por la que todo el lugar entró en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1973, con más de 120 edificios contados como parte del espectáculo. Casi cada muro, chimenea, dintel y columna del porche se hizo con ladrillo, teja o cerámica producida por la misma compañía que construyó el pueblo. A primera vista se siente encantador, como si hubieras tropezado con un museo viviente que nunca cerró del todo por el día. Pero esa superficie bonita es exactamente donde la historia se tuerce. Haydenville fue fundada en 1852 por Peter Hayden, y para principios de la década de 1880, la Haydenville Mining and Manufacturing Company era dueña de casi todo aquí. Las casas, la tienda, la iglesia, todo se remontaba al mismo libro de contabilidad. Durante décadas este no fue solo un pueblo pequeño, fue un pueblo de la compañía en el sentido estricto. A los obreros se les pagaba en vales, que solo se podían gastar en la tienda de la empresa. Si perdías tu trabajo, no solo perdías tu cheque, perdías tu techo. Imagina caminar frente a filas de hermosas casas de ladrillo, sabiendo que cada puerta principal es básicamente un reloj checador. Se ve estable desde afuera, pero por dentro se siente como vivir en una casa de exhibición que realmente no posees, justo hasta que el propietario decide que tu vida entera ya no es rentable. Cuando la planta de ladrillo y cerámica finalmente cerró en la década de 1950, el hechizo se rompió. A principios de la década de 1960, después de que la empresa fuera vendida a los residentes, por fin se les permitió comprar las casas que habían estado alquilando por generaciones, justo cuando los empleos industriales en la región comenzaban a secarse. El pueblo tuvo que pararse sobre sus propios pies, en el momento exacto en que el suelo estaba cediendo. Ese es el fantasma económico. El físico vive en el túnel. En las afueras de Haydenville se asienta un viejo túnel ferroviario que alguna vez alimentó la ladrillera. Tras décadas de negligencia, el revestimiento de ladrillo comenzó a combarse y caer. Los funcionarios hablaron de aire frío saliendo a borbotones, ladrillos sueltos, personas sin hogar colándose dentro a dormir. Y el miedo muy real de que alguien fuera enterrado vivo si el techo finalmente se venía abajo. Los locales cuentan historias de hombres muertos durante la construcción, y las personas que se atrevieron a entrar hablan de caídas repentinas de temperatura y extrañas manchas brillantes en la oscuridad que juran que no eran solo linternas. Aquí es donde la historia deja de ser linda y comienza a sentirse como una advertencia. Al final, el túnel fue sellado oficialmente cerrado por seguridad. El servicio forestal dice que ahora está prohibido y pisar adentro no solo es riesgoso, es ilegal. Mientras tanto, el pueblo en sí todavía tiene unos cientos de residentes, una iglesia activa, un cementerio en funcionamiento, gente que poda su césped y saluda a los vecinos. Haydenville no es una ruina, es una comunidad tratando de vivir con un pasado que nunca la suelta del todo. Así que tienes que hacerte una simple pregunta. ¿De verdad quieres husmear en un túnel sellado que los padres locales le rogaron al gobierno que cerrara porque temían que sus hijos murieran ahí dentro? Si lo visitas, puedes caminar por la vía principal, unirte a un tour guiado, escuchar a los descendientes hablar sobre Red Row Holler, el asentamiento de obreros en la colina que desapareció.
Puedes admirar el ladrillo desde la acera y sentir el peso de la historia sin entrometerte en ella. Los fantasmas aquí no están solo en el túnel, están en la idea de que una sola compañía alguna vez fue dueña de casi cada pared a la vista. Y si crees que esto es lo más oscuro que se pone Ohio, el siguiente lugar agrega canales ahogados, novias abandonadas y una de las esclusas más infames del estado. 5. Sprucevale. Para los estándares diurnos, Sprucevale es casi sano. Las familias vienen aquí para hacer picnics, excursiones escolares, incluso fotos de boda estacionándose bajo los árboles en el parque estatal Beaver Creek y caminando hacia Gaston's Mill para ver girar la rueda. Obtienes la bonita combinación que a los folletos les encanta vender: muros de piedra musgosa, un molino blanco Little Beaver Creek, corriendo en el fondo de un barranco verde. Incluso hay una nota al pie sobre gángsteres, un marcador de donde Pretty Boy Floyd fue baleado en 1934, el tipo de detalle que hace que la historia se sienta emocionante pero distante. Parece el lugar perfecto para enseñar a los niños sobre los canales y el coraje de los pioneros. Nadie les dice que el canal nunca se vació realmente, solo cambió el agua por fantasmas. Spruce Valley comenzó en 1835 cuando los hermanos Hambleton pusieron un molino en el arroyo, y el canal Sandy and Beaver trajo vida a este valle. Casas, una tienda, una oficina de correos, un aserradero y un molino de aceite les siguieron. Por un tiempo funcionó. Luego, en 1852, el embalse que alimentaba el canal falló. El daño golpeó las obras río abajo y justo cuando los ferrocarriles en los pueblos cercanos comenzaron a tomar el tráfico de carga a Sprucevale, vio su arteria principal secarse. Sin barcos no había negocio. Para finales de 1870, el pueblo se había desvanecido dejando solo cimientos y unos pocos muros tercos como dientes, que quedan después de que la mandíbula se ha ido. La infraestructura del canal murió. El folclore no. En una curva de la antigua línea, llegas a la esclusa de Gretchen, la esclusa número 41 del canal. Un bloque de piedra húmeda que parece inofensivo, hasta que conoces la historia que se aferra a él. La leyenda dice que Gretchen Gill, la joven hija de un ingeniero del canal, murió aquí, después de que su familia emigrara de Europa. Algunas versiones dicen que fue enterrada cerca, otras insisten en que su cuerpo fue enviado a casa, pero todas coinciden en que su espíritu se quedó. En las noches frías, la gente habla de una figura pequeña cerca de la esclusa de voces, con un acento que no pertenece, de la sensación de que alguien espera un barco que nunca llega. A una corta caminata, el puente sobre Little Beaver Creek lleva otro peso. Ahí es donde la gente dice que podrías conocer a Esther Hale, la novia que fue abandonada el día anterior a su boda y que se consumió vistiendo aún su vestido. Párate en ese puente al anochecer, y es fácil imaginar una figura pálida al borde de tu visión, encaje viejo atrapado en un viento invisible. Aquí es donde la historia deja de sentirse como una anécdota de fogata y comienza a sentirse como si el canal aún estuviera ocupado. La raíz de esto es simple y cruel. Sprucevale dependía de un proyecto público que se rompió. Un embalse falló, el sistema del canal colapsó, los rieles tomaron la carga, y las personas que habían construido sus vidas en torno al agua no pudieron seguir el ritmo. Sprucevale es como se ve cuando una gran idea se hunde, y todos a bordo son demasiado pobres para nadar. En las historias oficiales, los ingenieros e inversores tienen sus nombres escritos. En las historias de fantasmas, son una niña inmigrante enferma y una novia abandonada quienes se convierten en los personajes principales al final. Así que tienes que preguntarte, ¿realmente traerías a tus hijos aquí de noche? ¿Te pararías en ese puente y susurrarías, Esther, solo para ver si algo susurra de vuelta? Esto todavía es un parque estatal con horarios de apertura, senderos estrechos y un barranco que se inunda sin mucho aviso. Si quieres perseguir lo paranormal, hazlo en un tour guiado dentro de las reglas, no tropezando en un desfiladero oscuro después de medianoche porque un amigo te retó.
El canal puede estar seco pero no ha soltado a sus pasajeros. Y porque si los canales embrujados no son suficientes, nuestro próximo pueblo fue un paso más allá y le dio a sus fantasmas un ferrocarril. Moonville. En las redes sociales, Moonville parece una peculiar y pequeña excursión diurna. Ves este túnel de ladrillo cubierto de musgo tallado en una ladera verde, los colores del otoño ardiendo alrededor de la entrada, quizás un camión de comida y un narrador de cuentos durante el festival de medianoche en Moonville. Se siente seguro cuidado como el tipo de lugar al que llevas un café con leche y un trípode. Una linda parada de fantasmas, nada más. Pero esa es la versión diurna la que cortésmente omite la parte de cómo este túnel recolectó cuerpos por más de un siglo. Moonville en sí nunca fue mucho más que un punto en el mapa, un puñado de casas a mediados de la década de 1800 cuando el ferrocarril Marietta y Cincinnati se abrió paso a la fuerza por las colinas. Unas docenas de familias, principalmente los Coe y los Ferguson, vivían del carbón, la madera y los trenes. Cuando la mina cerró, la gente se fue yendo. La última familia se fue en 1947. Para la década de 1960, las casas habían desaparecido. Lo que quedó fue una cresta con un pequeño cementerio, algunos cimientos desmoronándose en la maleza y el túnel de Moonville, ubicado en el medio de lo que ahora es un sendero de trenes de 6 millas y media a través del bosque estatal de Zaleski. Desde finales de 1800 hasta 1978, los registros y la investigación local cuentan más de 21 muertes en las 8 solitarias millas de vía alrededor de ese túnel. Esta era una línea de vía única sin señales, una perforación estrecha a través de la roca y un caballete de madera sobre Raccoon Creek a un corto trayecto desde la boca. Si estabas caminando por los rieles y venía un tren, no había a dónde más ir. Un accidente en la década de 1880 mató al ingeniero Theodore Lowhead, cuya historia se convirtió en la leyenda del ingeniero, aún visto con una linterna en alto. Una niña de 13 años cayó del caballete en 1978 cuando pasaba un tren. Las cuadrillas del Chessie System llamaron más tarde a este tramo las 8 millas más solitarias y desoladas entre Parkersburg y St. Louis. Moonville es cada mal póster de seguridad en el trabajo cobrando vida y luego obligado a quedarse en su turno. Los fantasmas aquí tienen nombres porque los accidentes los tenían. El ingeniero. El guardafrenos que bebió demasiado y durmió en las vías. La dama de la banda a menudo vinculada a Mary Shee, anunciada por un suave olor a perfume que aparece y desaparece en la oscuridad. Baldy Keaton, el matón del pueblo asesinado en las vías, y de quien por mucho tiempo se sospechó que fue empujado. Los visitantes hablan de luces de linternas en el túnel, cuando no hay nadie, guijarros lanzados desde arriba como si alguien estuviera probando tus nervios, zonas frías de aire que se adhieren a la piedra mientras el bosque afuera se siente cálido. Los cazadores de fantasmas publican fotos borrosas, voces extrañas en grabaciones, golpecitos en el metal cuando el grupo se queda en silencio. El verdadero horror no son solo las historias. Es el hecho de que durante décadas la única forma de entrar o salir para muchos locales era caminando por esa misma línea sin camino seguro, sin señales, sin margen de error. Moonville representa a 1000 pequeñas comunidades ferroviarias y de carbón, cuyos nombres apenas llegaron a los libros de historia, lugares donde el trabajo anónimo dejó manchas muy reales en la tierra. Quizás darles nombres a los espíritus es la única forma de admitir lo que realmente sucedió aquí. Así que si vienes con una cámara y una lista de reproducción, puede que quieras preguntarte una cosa. ¿Estás aquí solo por la toma estética del túnel? ¿O estás realmente listo para caminar por la misma línea, donde más de 20 personas nunca volvieron a casa? Los rieles se han ido y ahora es un sendero público, pero no hay luces en el túnel, ni rescate rápido del otro lado. Ve a la luz del día. Lleva un mapa. Aléjate de los puentes viejos y no te alejes solo durante la medianoche en Moonville, solo porque la música hace que la oscuridad se sienta más suave. Los trenes pudieron haberse detenido, pero este túnel aún se siente como si estuviera recolectando algo.
Y si un túnel lleno de fantasmas no es suficiente, el siguiente valle convirtió un solo caso de asesinato en una maldición que nunca terminó. 3. Egypt Valley. En el folleto Egypt Valley se trata todo sobre conservación, vida silvestre y oportunidades de recreación al aire libre. Ves una gran forma verde en el mapa y lees palabras como tierras recuperadas, caza, pesca, observación de aves. Las fotos muestran colinas suaves, bosques jóvenes y estanques tranquilos cosidos en viejos cortes de minas a cielo abierto, como si la naturaleza hubiera jalado suavemente una manta sobre las cicatrices. Es fácil creer que este lugar es solo una historia de éxito, un paisaje arruinado, arreglado con árboles y tiempo. Lo que el folleto no menciona es que el asesinato de una niña de 13 años sigue siendo la primera cosa en la que piensan muchos locales cuando escuchan el nombre de Egypt Valley. Allá por los años 1900, esto no era un área de vida silvestre. Era Egypt, a veces llamado Egypt Mills, un pequeño asentamiento agrícola y ferroviario, con una escuela, una tienda general, una estación en la línea Baltimore y Ohio, y una oficina de correos que iba y venía con el paso de los años. En la noche del 21 de enero de 1869, Louisa Catherine Fox caminaba a casa desde el trabajo. Era una joven sirvienta doméstica para un superintendente de mina pobre y cansada, y en un camino rural oscuro. Esperándola estaba Thomas Carr, un veterano mayor de la guerra civil que la había perseguido, le había propuesto matrimonio y había sido rechazado. Lo que pasó después fue lo suficientemente feo como para que los periódicos de fuera del condado de Belmont lo cubrieran con horrorizado detalle. Louisa nunca llegó a casa. Carr fue arrestado, confesó, y en 1870 fue colgado en una ejecución pública, la primera en el condado. Los tribunales cerraron el caso. El valle no. Hoy, el área de vida silvestre Egypt Valley cubre miles de acres de esas viejas granjas y posteriores minas a cielo abierto. El Estado compró la tierra en la década de 1990, niveló los cortes, plantó pasto y árboles, y dejó que los pozos se llenaran de agua. En papel, esta es una historia de superación. En el terreno se siente diferente. La gente todavía deja pulseras baratijas, encendedores y pequeñas ofrendas en la tumba de Luisa en el cementerio Salem. Y en el marcador, cerca del lugar donde murió, como si construyeran un diminuto santuario al borde de la carretera, para una niña a la que la historia trató como desechable. Algunos visitantes dicen que se sienten observados cuando se paran ahí por mucho tiempo, que escuchan llantos suaves, en una noche sin viento. Camino arriba en el cementerio Old Egypt, las historias se acumulan alrededor de un conductor de camión muerto en un accidente, un brazo perdido, el sonido de golpes y un perro fantasma aullando en algún lugar en la línea de los árboles. Entre los estanques, las plataformas de gas y los estrechos caminos de tierra Egypt Valley, puede sentirse menos como un patio de juegos y más como un valle que nunca deja de repetir lo que ocurrió aquí. Egypt Valley no solo enterró carbón y escombros, enterró a una niña y luego trató de cubrirlo todo con arbolitos y lugares de pesca. La historia toca cada nota que esperas de los Apalaches y del cinturón del óxido. Pueblos de empresa, jóvenes trabajadores pobres, hombres dañados por la guerra, violencia en un camino secundario oscuro. Luego vienen las grandes máquinas, rompen la tierra nuevamente para la minería a cielo abierto, y finalmente la misma tierra se vuelve a empaquetar como un lugar para relajarse. Los fantasmas no se sienten como monstruos aleatorios. Luisa, el conductor con un brazo, los perros fantasma en la puerta del cementerio, todos se sienten como símbolos de cómo un país puede usar la tierra y la gente, y luego marcharse. Así que si llegas a Egypt Valley, diciéndote a ti mismo que solo estás aquí para disfrutar de la naturaleza, vale la pena preguntarte qué estás buscando realmente. ¿Estás aquí para caminar y pescar? ¿O estás esperando silenciosamente que nada te responda cuando digas su nombre en el marcador? Ya no quedan pueblos dentro del límite, solo caminos de tierra. Áreas de caza, pozos de gas y largas distancias entre la ayuda.
En temporada los cazadores están afuera con rifles de alto poder. Por la noche los caminos son ásperos, las señales caen. Y no hay nadie para escucharte si te quedas atrapado en un carril lateral. Este no es el lugar para jugar a llamar a los muertos por un reto. El valle ya ha escuchado más que suficiente. Y si una tragedia grabada en un valle silencioso se siente pesada, el siguiente pueblo en esta lista se lee como una temporada entera del viejo oeste, que terminó con los residentes marchando a las urnas y votando para que su pueblo dejara de existir. 2. Santoy. Imagina un pueblo minero con su propio equipo de béisbol, un hospital, un teatro, una oficina de correos y una franja de salones zumbando cada noche, el tipo de lugar que suena como si debiera estar impreso en postales y pegado en el refrigerador de alguien. Ese era Santoy en el papel, un pueblo de empresa de la Sunday Creek Coal Company, con cerca de 1,000 personas en su punto máximo. Los niños caminaban a la escuela por la mañana, los mineros desaparecían bajo tierra en largos turnos, y los tratos paralelos por licor de contrabando ocurrían después del anochecer. Si solo leyeras la lista de comodidades, esperarías un encanto de pueblo pequeño. No esperarías un pueblo tan rudo que al final optó por borrarse a sí mismo. Las personas que estudian periódicos antiguos no describen a Santoy como encantador. Lo describen como un trozo sobrante del viejo oeste, arrojado accidentalmente en Ohio. Era la clase de lugar donde las historias sobre personas muriendo en cantinas y en la calle no suenan exageradas. El 3 de noviembre de 1906, la jaula de elevación en una de las minas cayó matando a 5 hombres, en lo que se conoció como el desastre minero de Santoy. Bajo tierra hubo innumerables otras lesiones y casi accidentes que nunca llegaron a ningún informe oficial. Sobre la tierra los ánimos y el whisky mantuvieron el conteo de cuerpos en movimiento. Para la década de 1920, la presión dentro de este pequeño valle no tenía a dónde ir. El 25 de septiembre de 1924, mineros enojados empujaron un vagón cargado de madera y carbón en llamas hacia el interior de la mina. El fuego que le siguió destruyó el teatro del pueblo y el hospital, como ver a una comunidad incendiar su propio escenario y sala de emergencias en un gesto de furia. Los trabajos desaparecieron, las familias leyeron la señal y se fueron. Los registros del censo muestran que Santoy se encogió de 976 personas en 1920 a solo 128 en 1930. En 1931, 17 de los 19 votantes marcaron que sí en una medida para disolver el pueblo. Legalmente, Santoy no murió por negligencia externa. Firmó su propio certificado de defunción. Lo que queda ahora se asienta profundamente en los bosques de los Apalaches. Los fanáticos de los pueblos fantasmas hablan de conducir durante horas solo para encontrar una iglesia de santidad, una casa ocupada, una diminuta cárcel de concreto y un par de aberturas de minas colapsando de vuelta hacia las colinas. Ladrillo viejo bajo el musgo insinúa dónde solía pasar una calle, y el cielo nocturno sobre la cresta se ve mucho más grande de lo que debería. Historias reunidas bajo nombres como Haunted Hawking hablan de una mujer que flota a lo largo del camino con sus pies colgando por encima del suelo. Pero esas mismas fuentes agregan una advertencia. Esto es tierra privada, no un parque de diversiones abandonado. Alrededor de 50 personas aún viven en el área dispersas en casas que nunca debieron ser parte de una atracción turística. Santoy es lo que sucede cuando un pueblo en auge funciona a base de carbón whisky y malas decisiones, hasta que las personas que quedan deciden que la única solución es dejar de ser un pueblo por completo. La historia oficial mayormente mira hacia otro lado, dejando que el lugar sobreviva como mitad rumor, mitad cuento con moraleja. Los residentes que se quedaron tienen que soportar a autos entrando visitantes, ignorando los letreros de prohibido el paso, y tratando a su hogar como un telón de fondo embrujado. Así que aquí está la pregunta que debes hacerte antes de ir a cazarlo en un mapa. ¿Realmente entrarías en tierras privadas aquí solo para perseguir una sensación espeluznante, sabiendo que el último acto oficial de esta comunidad
fue un voto para desaparecer. Las ruinas que se ven tan dramáticas en las fotografías se asientan detrás de los límites de propiedad. La vieja cárcel y los agujeros de las minas son inestables, y la gente que vive aquí ha tenido suficiente de invitados no deseados. Tanto desde el punto de vista de la seguridad como del legal, este es uno de esos fantasmas que es mejor respetar desde la distancia. Y si un pueblo borrándose a sí mismo ya se siente inquietante, la parada final de esta lista es cómo se ve cuando el gobierno hace el borrado por ti. One Helltown. En papel, este es el Parque Nacional del Valle de Cuyahoga, el único parque nacional de Ohio. Senderos cascadas, un tren escénico, colinas doradas en octubre. El tipo de lugar al que traes a tus hijos y un picnic, no a tu equipo de caza de fantasmas. Pasas manejando por Boston Store, ahora un pequeño y brillante centro de visitantes, y todo se siente seguro y seleccionado. Los letreros oficiales hablan de la naturaleza, la historia, la conservación. No usan el otro nombre que los locales le dieron discretamente a este valle después de la década de 1970, Helltown, pueblo del infierno. Antes de convertirse en el telón de fondo de un parque nacional, esto era Boston Village, fundada en 1806, la villa más antigua del condado de Summit. Un molino se alzaba sobre el río en la década de 1820. El canal de Ohio y Erie lo convirtió en una modesta parada de canal, y más tarde el ferrocarril del Valle agregó una estación llamada Boston Mills. Por más de un siglo solo fue un pequeño pueblo de trabajadores, en un valle verde con casas, una iglesia, una tienda, y familias que asumieron que sus nietos crecerían en las mismas calles cortas. Nada glamoroso, nada infernal, solo un lugar. Ese sentimiento terminó en 1974, cuando el presidente Gerald Ford firmó la ley creando el Área Recreativa Nacional del Valle de Cuyahoga. Casi de la noche a la mañana, Boston dejó de ser simplemente hogar y se convirtió en futuros terrenos de parque. El Servicio de Parques Nacionales recibió poder para comprarle a las personas por el bien de todos. Los tasadores aparecieron. Luego, los camiones de mudanza. Una por una las casas fueron compradas vaciadas. Las ventanas clausuradas, las puertas cerradas con clavos. Nuevos letreros de no pasar y propiedad del gobierno de Estados Unidos subieron donde los columpios de los porches y las calabazas de Halloween solían descansar. Algunos residentes pelearon, algunos tomaron los cheques, la mayoría solo observó a su vecindario desaparecer en cámara lenta. En el interior de al menos una casa abandonada, alguien garabateó una frase final en la pared. Ahora sabemos cómo se sintieron los indios. No necesitas un medidor EMF para sentir qué tan fría es esa línea. A unas millas de distancia, el basurero de Crazy oscureció la imagen. Durante años, tambores de desechos industriales habían sido enterrados cerca del valle. A mediados de la década de 1980, un guardaparque que trabajaba allí desarrolló sarpullido y dolores de cabeza. Las pruebas encontraron un guiso químico tóxico bajo los árboles, y el basurero aterrizó en la lista del Superfund. Así que, en el mismo paisaje donde las familias fueron expulsadas por la naturaleza en sí misma ya había sido envenenada en silencio. Casas clausuradas en los árboles y rumores de productos químicos fueron el combustible perfecto para las leyendas urbanas. La gente comenzó a susurrar sobre un autobús escolar lleno de niños asesinados, pudriéndose en el bosque, una iglesia satánica, con una cruz invertida, un cementerio en un acantilado donde los fantasmas se sientan en bancas y miran a la nada, y un callejón sin salida muy empinado llamado El Fin del Mundo. Grupos como The Ghosts of Ohio han rastreado la mayor parte de todo, de vuelta a las sombras, los retos adolescentes y la exageración. Pero las historias se pegan porque coinciden con la forma en que se siente este valle al anochecer. Caminos angostos, porches vacíos, letreros gubernamentales y ni rastro de las personas que alguna vez vivieron aquí. Ese es el verdadero horror de Helltown. Es la historia de fantasmas estadounidense puesta del revés, no un pueblo abandonado por la industria, sino un pueblo aspirado por su propio gobierno y dejado a medio digerir dentro de un parque nacional.
Las casas tapiadas, el basurero envenenado, esa sola oración enojada en la pared. Todo toca un temor más profundo del cinturón del óxido, de que la gente común pueda ser movida como muebles cuando un gran plan necesita espacio vacío. Así que antes de colarte a través de una cerca para hacer un TikTok, tal vez quieras preguntarte a qué te estás metiendo realmente. ¿Estás persiguiendo a una sombra borrosa en los árboles o te estás metiendo en un valle donde la verdadera maldición es la sensación de que te digan que todo tu pueblo estaba estorbando en el camino? No todo pueblo tranquilo esconde un final feliz. Algunos de ellos son cicatrices sobre las que alguien trató de hacer jardinería, malas políticas, industrias, en quiebra, evacuaciones apresuradas, y personas que nunca obtuvieron realmente una despedida adecuada. Ohio simplemente da la casualidad de que esconde muchas de esas cicatrices en los bosques, detrás de letreros de prohibido el paso, portales de minas colapsados y folletos de parque muy educados que omiten unos cuantos capítulos. Así que, ahora que has visto lo que hay debajo de la superficie, ¿cuál de estos lugares jamás visitarías estando solo? ¿Y en cuál secretamente quieres pararte al anochecer, solo para ver cómo se siente el aire? Si esto descorrió un poco el telón sobre el lado espeluznante de los pequeños pueblos de Estados Unidos, dale a suscribir, deja un comentario con el próximo estado en el que quieres que indague y compártelo con ese amigo que siempre dice: «Vamos, es solo un pueblo abandonado».